Hola jóvenes, buenas tardes. Qué gusto verlos de nuevo aquí en nuestro laboratorio virtual debido a la contingencia. El día de hoy tenemos preparada para ustedes la práctica número 3, en donde vamos a hacer la aplicación del método científico durante la identificación de biomoléculas. Para eso ya tuviste la oportunidad de revisar tu protocolo y contestar lo que sería el cuestionario de antecedentes. En ese cuestionario de antecedentes ya te diste cuenta que en la práctica de hoy vamos a identificar 3 de las 4 biomoléculas presentes en la naturaleza. ¿Sí? Vamos a hacer la identificación de carbohidratos, lípidos y proteínas. Y los ácidos nucleicos, como ya sabes que es una biomolécula, vamos a hablar de ella un poquito más adelante durante una de las últimas prácticas de nuestro semestre. Las biomoléculas, como tú lo sabes, son muy importantes para todos los seres vivos, están presentes en todos los seres vivos, de tal manera que esto ha permitido que para el laboratorio de biología y específicamente en biología celular, estas biomoléculas forman parte fundamental y característica de ciertas estructuras que forman la célula. Por eso es importante que el día de hoy llevemos a cabo la identificación, la observación, el planteamiento de hipótesis, la experimentación y las conclusiones como parte del método científico para la identificación de estas biomoléculas. Para ello, pues vamos a hacer 4 procedimientos diferentes. El primero de ellos vamos a hacer la identificación de carbohidratos por medio de una prueba de Benedict, como ya lo investigaste en tu cuestionario de antecedentes. En esa prueba de Benedict vamos a identificar los carbohidratos de tipo monosacárido. Posteriormente vamos a hacer la identificación de carbohidratos de tipo polisacárido por medio del reactivo de Lugol. Posteriormente identificaremos las proteínas por medio del reactivo de Buret y finalmente la identificación de lípidos por medio de la prueba del Sudan. Voy a estar explicando cada uno de los procedimientos de estas pruebas y vamos a ir haciéndolas para poder identificar cuándo está presente o cuándo no está presente una biomolécula en nuestras sustancias problemas. Para eso te recuerdo que, o mejor dicho te digo, que todos los químicos requerimos estar seguros de las pruebas que llevamos a cabo y para eso siempre ponemos lo que sería un control positivo y un control negativo. El control negativo es aquel en donde yo estoy seguro que no está la biomolécula presente. Por lo tanto, por mucho reactivo que le ponga, esta debe de permanecer igual. No ocasiona ningún tipo de reacción. ¿Por qué? Porque no está la biomolécula presente. Y un control positivo es en el cual yo sé que ahí está presente la biomolécula que voy a estudiar, por lo tanto, al adicionar algunos reactivos, sí se van a llevar a cabo unas ciertas reacciones características de cada biomolécula y vas a ver específicamente un cambio de color en cada una de ellas, lo cual vamos a ir observándolo en cada una de las pruebas. Pon mucho ojo porque la idea es de que aprendamos a identificar tanto el control positivo o negativo y la presencia o ausencia de ciertas biomoléculas en las sustancias que nos indica la práctica. Continuamos con el procedimiento. Comenzamos con nuestro procedimiento. En la primera prueba de Benedict, lo que vamos a hacer es identificar la presencia o ausencia de carbohidratos de tipo monosacárido. Estos azúcares tienen la propiedad de oxidarse cuando se encuentran con un ion fierro o cobre. Por lo tanto, nosotros vamos a tratar de identificar los azúcares reductores al agregarle nuestro reactivo de Benedict. Para eso voy a tomar 1 mililitro de nuestro reactivo y se lo voy a poner a cada uno de nuestros tubos de ensayo, el cual contienen agua, solución de glucosa y refresco. Y una vez que se lo pongamos, lo vamos a poner a calentar durante 1 o 2 minutos y después de ese calentamiento vamos a hacer la identificación de la presencia o ausencia de la biomolécula de tipo carbohidrato. Comenzamos. Tomamos nuestra agua, le agregamos 1 mililitro de la sustancia
observamos el color que tiene y hacemos la anotación en nuestro manual de prácticas. Observemos la tonalidad que muestra el reactivo de Benedict en agua. Tomamos nuestra solución de glucosa, observamos la tonalidad que presenta, que si se fijan inmediatamente tiene una tonalidad un poco diferente. Traten de identificar el color, al ratito lo revisamos. Y por último, tomamos nuestro refresco, le agregamos nuestro reactivo y vamos a observar qué es lo que sucede. Identificamos la coloración inicial y empieza la reacción del carbohidrato con los iones que tiene el reactivo para ver la presencia o ausencia de la biomolécula. Vamos a calentar durante 1 o 2 minutos en agua que ya está previamente caliente y esperamos un momento para los resultados. Muy bien, chicos, como podemos observar, pasado el tiempo, nuestra primera sustancia, que fue el agua, y le agregamos el reactivo de Benedict, observen qué sucede y comparen el color inicial con el color final. ¿Observan algún cambio o no hay cambio? ¿Y ese cambio qué significa? Tomen sus propias conclusiones, ahorita los platicamos. En nuestro segundo tubo, que es donde teníamos la solución de glucosa, si recuerdan, el color inicial era una tonalidad mucho más clara que esta, y observen ahorita qué representa esta tonalidad verdosa comparada con nuestro tubo que tiene agua. ¿Habrá o no habrá presencia de carbohidratos de tipo monosacárido? ¿Y en qué cantidad habrá? A ver, identifíquenos. Y por último, si recuerdan la tonalidad que tenía el refresco de un inicio, y vean lo que sucede. Esta tonalidad rojiza significa, a comparada de las otras tres, la presencia de carbohidratos de tipo monosacárido que pudieron ser identificados con nuestro reactivo de Benedict al identificar los azúcares reductores. ¿Qué significan estos tres colores al final de cuentas, chicos? Identifica tú. ¿El azul será algún tipo de control? ¿Positivo o negativo? Piénsalo. Ahora bien, compara el azul con el verde y con el naranja. ¿Tendrá carbohidratos este tubo de glucosa y por eso se hace verde? ¿Tendrá poquitos o tendrá muchos carbohidratos? El hecho de que haya cambiado de color nos da la reacción positiva, por lo tanto sí hay presencia de carbohidratos, pero en una cantidad muy pequeña. Y por último, esta tonalidad naranja rojiza significa la gran cantidad de carbohidratos de tipo monosacárido que están presentes en el refresco y que reaccionaron con nuestro reactivo de Benedict. Por lo tanto, ¿cuántos carbohidratos tendrán? ¿Poco o mucho? Identifícalo. Creo que mucho, porque ve la tonalidad que toma este reactivo. Y entonces, con esto, podemos llegar a completar nuestra tabla, tal como viene ahí en el manual, en donde hay que colocar el color inicial y el color final, y ponerle positivo o negativo, dependiendo de la presencia del carbohidratos tipo monosacárido. Espero que no haya dudas. Continuamos, chicos, con la siguiente prueba. Continuamos ahora, chicos, con la prueba de Lugol, que es para identificación de carbohidratos de tipo polisacárido. Recordemos que son polisacáridos porque está formado por una gran cantidad de monosacáridos.
¿sí? Son cadenas muy largas, muy complejas, de hasta 1 millón de partecitas de monosacáridos. Por lo tanto, sus enlaces y sus cadenas son muy largas. ¿Qué es lo que hace el Lugol? El Lugol permite identificar este tipo de enlaces, y al encontrarse la presencia de estos almidones, sobre todo en el reino vegetal, los pinta de un color azul muy intenso. Cuando nosotros identificamos o queremos identificar un polisacárido, un carbohidrato de este tipo, al agregarle el Lugol tendríamos que estar esperando que se pusiera de un color azul intenso muy parecido al morado, muy fuerte, ¿sí? Y cuando no está presente pues entonces continúa con la coloración normal del Lugol, que ahorita la vamos a conocer, ¿sí? Eso pasa en el reino vegetal. En el reino animal pasa algo similar, pero nosotros tenemos algo que sería el glucógeno, y ese glucógeno presente en los organismos del reino animal, si nosotros le llegáramos a poner Lugol, la coloración que tomaría sería de una tonalidad café. Hoy solamente lo vamos a hacer específicamente en sustancias del tipo de reino vegetal. Comenzamos. Para eso, tomemos en cuenta que vamos a utilizar agua, almidón y papa, y vamos a tratar de hacer la identificación de carbohidrato tipo polisacárido. Para eso va a ser muy sencillo, simplemente colocamos unas gotas de nuestro reactivo de Lugol en cada una de las sustancias y observamos la coloración, tratando de identificar y recordando que la tonalidad azul intensa indica la presencia de los carbohidratos de tipo polisacárido. Como puedes ver, el Lugol tiene una coloración un poquito rojiza, ¿sí? Lo vamos a agregar en el agua. Y observamos el color característico del Lugol. Veamos, ¿cambió de color? ¿No cambió de color? Pinto el agua, sí, pero con el color característico del Lugol. Veamos ahora qué sucede cuando lo ponemos con almidón. ¿Sí? Tomamos nuestro reactivo. Vean, una gota, 2 gotas, y vean qué está sucediendo inmediatamente. ¿Sí? ¿Qué tonalidad está tomando ese almidón? ¿Qué color está quedando? ¿Sí? Ve, una intensidad muy oscura, un azul muy intenso. Sobre las paredes del tubo estás observando una tonalidad azul, ¿sí? Incluso acá se ve el almidón que todavía no está reaccionando, ¿sí? Y ve la diferencia de tonalidad y de color. Es muy fuerte cuando está la presencia de los carbohidratos de tipo polisacárido. Vean qué bonito quedó, ¿sí? En esta me muestra la ausencia del carbohidrato y en esta la presencia. ¿Qué esperaríamos en la papa? Vamos a observar de una vez. Tenemos unos fragmentos de papa. Como sé que tiene polisacáridos, le pongo un poco del Lugol y vamos a esperar que reaccione. Veamos, ¿sí? El Lugol, como ya dijimos, es de tonalidad rojiza, pero al encontrarse, ¿sí?, con un polisacárido, vean la tonalidad que agarra, una tonalidad azul muy intensa, lo que demuestra la presencia de los carbohidratos de tipo polisacárido. Vean la tonalidad, muy diferente. Control negativo, y la papa tiene una gran cantidad de carbohidratos de tipo polisacárido. Y eso gracias a la utilización del reactivo de Lugol. Y con esto pues estamos identificando nuestra biomolécula presente en las células, que serían los carbohidratos. Continuamos con nuestra tercera prueba. Chicos, continuamos entonces con nuestra tercera prueba del día. Para esta es la prueba de Biuret. Y la prueba de Biuret es para la identificación de proteínas, de nuestra biomolécula llamada proteína.
Recordemos que las proteínas están compuestas por enlaces peptídicos que forman los aminoácidos. ¿Cómo le voy a hacer para identificar nuestras proteínas? Resulta ser que para eso yo voy a utilizar un álcali concentrado, nuestro hidróxido de sodio, el cual cuando entra en contacto con alguna proteína, lo que va a hacer es abrir ciertos enlaces para cuando llegue nuestro reactivo de Biuret, que es una solución de sulfato cúprico, permite identificar la presencia de las proteínas de una coloración violeta, muy característica, muy bonita, y ahorita lo vamos a observar. Para eso vamos a utilizar primero agua, clara de huevo y leche. Observemos la coloración inicial, ¿sí?, de cada uno de ellos. Incolora, un poco amarillita, y la leche pues blanca. ¿Sale? Vamos a agregarle nuestro reactivo, el álcali, como nos lo dice el procedimiento, para permitir la ruptura de algunos enlaces que permita que después reaccione nuestro reactivo de Biuret. Agregamos el álcali. Lo dejamos reaccionar unos segundos. Posteriormente le vamos a agregar nuestro reactivo de Biuret. Vean la coloración que toma este reactivo, la tonalidad azul. Vamos identificando qué sucede con ese reactivo del álcali en el agua. Si observas, la tonalidad es azul muy ligera. Nuestra proteína, nuestra clara de huevo que ya tenía nuestro álcali, le agregamos nuestro reactivo. ¿Sí? Vamos viendo el cambio que obtiene. ¿Sí? Observemos la diferencia: tonalidad azul, tonalidad cristalina, violeta, lo cual indica la presencia de la proteína, que es una coloración característica de la unión del álcali con el sulfato de cúprico del reactivo de Biuret. Vean qué bonita coloración, con la alta presencia de proteínas. Y por último, en la leche, vamos a ver qué sucede. Y vamos a ver qué tonalidad toma. ¿Habrá o no habrá proteínas en la leche? Y vean la diferencia entre cada uno de ellos. Control negativo, álcali con reactivo de Biuret, tonalidad azul, no reacciona con el agua. Tonalidad morada característica, presencia de proteínas. Y ligeramente morado, en la presencia de algunas proteínas dentro de nuestra leche. De tal manera que tenemos estas dos muestras positivas y esta negativa. Tómenlo en cuenta para llenar ahí su tablita del reporte. Concluimos con esta prueba número 3. Chicos, la última prueba es la identificación de lípidos. Ya identificamos carbohidratos de tipo monosacárido, carbohidratos de tipo polisacárido, proteínas, y ahora vamos a hacer la identificación por medio de la prueba de Sudán 3 de la presencia o ausencia de lípidos. Recordemos que una de las características fundamentales y principales de los lípidos es de que al encontrarse con el agua se
separan, ¿sí? No hay una atracción entre sus moléculas, ¿sí? Y eso hace que haya una repulsión, por lo tanto nunca se va a poder juntar el aceite con el agua, ¿sí? Y para eso, pues es una de las pruebas que podemos hacer y de las maneras más fáciles de identificar la presencia o ausencia de un lípido. De hecho, lo hemos hecho en casa, ¿no? Cuando yo tengo ahí algo de agua y de repente le cae aceite, ¿qué sucede? ¿Dónde queda el aceite? Pues arriba, queda flotando y el agua queda abajo. Y decimos, ya se me contaminó, ya se me llenó de aceite, ¿no? Entonces, visualmente, ahí yo ya puedo identificar la presencia de un lípido. Pero, ¿qué es lo que hace el Sudán 3? El Sudán 3 te permite, yo les digo que es el único reactivo que está enamoradote de las grasas. Casi todo el mundo le andamos huyendo a las grasas. Pues el Sudán no, el Sudán dice, vénganse, yo las atrapo, me uno a su región no polar y por lo tanto, a la hora que las encuentro, las tiño de un color rojo. Y es lo que vamos a tratar de identificar hoy, que el Sudán, por medio de la tinción y la presencia de ese lípido, pues lo va a pintar de un color rojo enamoradote, así muy intenso y apasionado. Vamos a ver qué sucede entonces. Simplemente vamos a tomar agua con aceite y unas muestras de mayonesa y grasa. Le vamos a agregar unas gotitas del Sudán y vamos a ver cómo identificar el Sudán la presencia de nuestros lípidos. Tomamos nuestro Sudán, vean la tonalidad del Sudán, es una tonalidad roja. ¿Qué hace con la presencia al encontrarse con el agua? Miren, lo mezclamos un poco y la tonalidad permanece rojiza. Podríamos pensar que tendría lípidos. Vamos a compararlo para sacar conclusiones. Pero recuerden, un factor importante que tenemos para identificar lípidos es la separación de capas cuando un lípido se encuentra junto con el agua. Y aquí, pues, si observamos, es un fluido continuo, no hay ningún tipo de separación de capas. ¿Qué pasa en nuestra segunda muestra que tiene agua y aceite? Agregamos nuestras gotas de Sudán. Vamos viendo que empieza a reaccionar con lo que encuentra y vean qué sucede. Vamos a esperar un segundito. Si observamos de entrada, hay una separación de capas, una tonalidad roja intensa, que es la presencia del lípido, y la presencia del Sudán en el agua. Si se fijan, la tonalidad es muy parecida en el agua, pero ya con el lípido, con el aceite, su coloración o su intensidad es más alta. ¿Sí? Incluso si lo agitamos, vean qué bonito. Se está separando el aceite del agua. Y si se fijan, el Sudán reacciona de manera muy intensa con el aceite presente en esta agua. Incluso por ahí podríamos tener una similitud, decimos, se parece a una lámpara de lava, ¿no? Donde se está separando esto. Y ven el aceite cómo se separa. Entonces, el Sudán, que nos está haciendo, identificando la presencia de ese lípido, identificándola con una tonalidad más rojiza. Por último, vamos a agregar un poco de Sudán a una muestra de mayonesa y de grasa. Vamos a ver qué sucede. Le agregamos un poco de Sudán. Y vamos a ver qué sorpresa nos encontramos. Dejamos reaccionar unos segunditos. Y vamos viendo qué sucedió aquí. Si nosotros observamos, el Sudán tiene la tonalidad roja, pero específicamente en nuestra muestra de mayonesa o de grasa nos damos cuenta que el Sudán
hay partes o secciones donde se las encuentra y se ve más intenso, se ve como grumitos o puntitos más rojos o más intensos en una parte de la muestra. Incluso hay en unas pequeñas partes en donde no lo tiñó, donde no se puso rojo. Por lo tanto, pues también hay que considerar que no necesariamente todo lo que está ahí en la sustancia es grasa. Sí nos ayuda al Sudán a identificar, ¿sí?, concentrados de puntos rojos muy intensos, que es donde se encuentra nuestro lípido. ¿Sí? Y si observamos incluso, la tonalidad es muy diferente del agua con el aceite. Y entonces saquemos nuestras conclusiones y pongamos ahí en nuestro cuestionario de resultados y en nuestra tablita en cuáles muestras sí encontramos los lípidos y en cuáles muestras no. Si se fijan, en estas dos hay incluso separación de capas y en esta es una sola capa. Entonces saquemos nuestras conclusiones de dónde sí hay lípidos y dónde no. Y con eso concluimos nuestra práctica de la identificación de biomoléculas. Lo único que queda es que termines de contestar tu cuestionario en base a los resultados que obtuvimos. Hay que poner una pequeña conclusión de cada una de las pruebas y hacer una conclusión general. En esa conclusión general es: ¿de verdad estoy aplicando el método científico en la identificación de biomoléculas o qué está pasando? Y es que compruebes y me digas en esas conclusiones lo que aprendiste en cuanto a la identificación de estas 4 biomoléculas. Nos vemos, chicos, y no olvides subir tu reporte en aula virtual durante el tiempo de tu sesión. Hasta la próxima práctica, que estén bien.